amados hermanos, sean todos bienvenidos a esta transmisión por parte de su ministerio cristiano Las Redes Online. Por supuesto, su servidor Elmer Lazo le da la más de las cordiales bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por conectarse a esta hora con nosotros, es una bendición. Hoy traemos este tema: Jesús, nuestro sumo sacerdote. Habíamos visto Jesús como rey. Luego, en esta ocasión vamos a presentar este tema: Jesús, nuestro sumo sacerdote. Así de que, bueno, en un momento vamos a dar inicio con el desarrollo de este tema, que también es muy interesante y es digno de ser atesorado por parte de nuestros corazones, porque está fundamentado en la palabra de el Señor. Dios me lo bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga a todos aquellos que ya se están conectando. Les mandamos un fortísimo abrazo, un saludo cariñoso donde quiera que estén. Que el Señor me los bendiga. Aquellos que ya están cenando, que Dios me los bendiga. Buen provecho. Los que ya están en familia, los que van en camino, deseamos de todo corazón que Dios pueda guiarles y no tener ningún problema, ningún percance, que lleguen con todo bien a sus hogares. Gracias por acompañarnos. Que el Señor me los bendiga. Amén. Tal como se los mencionaba hace un momento, el tema para esta hora es Jesús, nuestro sumo sacerdote. Hay una necesidad grande en la humanidad de tener un sumo sacerdote delante de Dios que interceda por la humanidad. Y ese sumo sacerdote quedó definitivamente de una vez y para siempre nuestro Señor Jesucristo. Así de que de eso se trata este tema, mis amados hermanos, y muchas gracias por su fiel sintonía. Gracias por estar pendiente ahí siempre de la programación de este perfil, de este canal. Les agradecemos mucho de todo corazón. Hay muchos hermanos que temprano se conectan conmigo, se comunican y me dicen: ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Listo, les digo yo. Y gracias a ustedes por apoyarnos y porque tienen ese deseo en su corazón de quererse conectar, porque ya lo hemos hecho parte de nuestra agenda, que a esta hora nos conectamos en vivo, en esta transmisión, en esta plataforma, para disfrutar del mensaje de la palabra de el Señor. Así de que si usted tiene su Biblia a la mano o en su dispositivo, ábrala por favor allí en la carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 15. Hebreos capítulo 4 versículo 15 en el Nuevo Testamento. Jesús, nuestro sumo sacerdote. Ese es el tema, mis amados hermanos, para esta noche. Hace un par de semanas vimos los tres profesiones de Jesús. Jesús como rey, sumo sacerdote y profeta. La semana pasada vimos Jesús como el rey supremo, el rey de reyes. La humanidad necesita un rey como Cristo, y Él es nuestro Señor Jesús. Hoy vamos a ver el segundo tema: Jesús, nuestro sumo sacerdote. Hebreos capítulo 4 versículo 15, por favor, si lo tiene ahí listo, lo vamos a leer, y si no, yo lo voy a leer para ustedes con mucho gusto. Jesús, nuestro sumo sacerdote. Hebreos 4:15, dice así la palabra del Señor: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor, mis amados hermanos. Ok, ¿qué es un sumo sacerdote y por qué es necesario un sumo sacerdote? Muy bien, en la antigüedad, hermanos, en el Antiguo Testamento, habían tres funciones que cumplía el sumo sacerdote.
Por supuesto, esta persona, este líder, era la figura más elevada en el sistema religioso del pueblo de Israel. Y obviamente era escogido por Dios. No era cualquiera que iba a decir, mira, me gusta para que vos seas el sumo sacerdote. No, era escogido por Dios y Dios escogió la tribu de Leví y de entre la tribu de Leví escogió a Aarón, el primer sumo sacerdote. Tenía tres funciones principales. La primera era representar al pueblo delante de Dios, era un representante. Era el mediador oficial. Nadie podía entrar al lugar santísimo excepto él, el sumo sacerdote, y lo hacía tan solamente una vez al año y era en el día de la expiación o el día del perdón. Eso lo podemos estudiar en el libro de Levítico, específicamente el capítulo 16, que habla del día del perdón o del día de la expiación. Esa era la primera función. La segunda función era que ofrecía sacrificios por el pecado en favor del pueblo. Él debía presentar la sangre para la expiación. Llegaba la persona con su corderito, con su ovejita, con su animalito, el sumo sacerdote lo sacrificaba y luego él rociaba la sangre sobre el altar, haciendo el símbolo o representando que era el derramamiento de sangre y la expiación o el perdón de los pecados de la persona. Y esto es bien importante porque primeramente lo hacía por él, porque claro, como ser humano, él cometía pecados, cometía errores, era pecador, entonces primeramente lo ofrecía por él, derramaba la sangre del corderito, del animalito, y luego rociaba la sangre para poder cubrir o tapar esos pecados, y luego lo hacía ya con la gente. Eso era, en el caso de él, para, bueno, sus propios pecados, y luego con lo que era el pueblo. Esa era la segunda función. Su tercera función era interceder continuamente delante de Dios por el pueblo. Él decía, Señor, aquí está tu pueblo y te viene a buscar y trae estas peticiones, viene humillado, viene humilde delante de ti y viene a clamarte. Luego venía Dios y le decía, ok, este es el mensaje que tengo para el pueblo. Y esa era la función, interceder. Aquí está el pueblo, aquí está Dios y este es lo que dice. Su ministerio nunca terminaba. ¿Por qué? Porque el pueblo pecaba continuamente. Y todos los años, una vez al año, tenían que ofrecer ese sacrificio por el perdón de pecados del pueblo. En realidad no era el perdón de pecados, sino porque cubría nomás el pecado. Decía Dios, bueno, tienen un año más que sus pecados están cubiertos. No eran quitados del todo, no eran borrados porque continuaban los sacrificios. Así que la intercesión de parte del sumo sacerdote no terminaba. Cuando, cuando el sumo sacerdote era un líder religioso, de más alto nivel para el pueblo, tenía su postura, su posición, algo muy necesario. Es decir, que el sumo sacerdote era necesario en el sistema religioso del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador y ningún ser humano pecador puede por sí mismo acercarse a un Dios santo. No se puede. Dios no lo permite, no lo tolera porque Dios es santo. Es decir, tiene que estar la persona limpia de pecados. Tiene que estar libre de pecados. Tiene que ser perdonada de pecados. El pecado crea una separación entre el hombre y Dios. Ahí está de metido. Un Dios absolutamente santo no puede aceptar a un hombre en una condición de naturaleza caída.
porque Dios es santo. Por eso necesitaba el pueblo tener un mediador que entrara en la presencia de Dios. Allá en el tabernáculo era el lugar santísimo, era el lugar donde tipificaba o simbolizaba como que ahí estaba la presencia de Dios. Nadie podía entrar al lugar santísimo. El que entraba al lugar santísimo moría irremisiblemente. Solo el sumo sacerdote tenía permitido una vez al año presentarse al lugar santísimo para ofrecer los sacrificios para el perdón de los pecados. Entonces, sin sacerdote, el hombre quedaba sin acceso, sin comunión y sin perdón, porque Dios había estipulado al sumo sacerdote para que ejerciera esa función. ¿Por qué también era necesario el sumo sacerdote? Porque la justicia divina exigía la expiación. El pecado no se perdona simplemente por voluntad humana. Que alguien diga, no, hombre, mira, tus pecados son perdonados porque Dios es misericordioso y Él ya te perdonó. No, ningún ser humano puede perdonar pecados. Solamente Dios. Entonces, ¿por qué? Porque eso requiere un precio y así está establecido bíblicamente. Y Dios estableció que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es decir, tenía que haber un derramamiento de sangre para que hubiese perdón de pecados. La función del sumo sacerdote era ofrecer esa sangre en el lugar santísimo para satisfacer la justicia de Dios. Es decir, alguien tenía que cubrir el pecado y ese alguien era el sumo sacerdote. ¿Por qué también era necesario? Porque el pueblo necesitaba una representación adecuada y constante. Los israelitas, pecaban continuamente. Por lo tanto, necesitaban que alguien estuviera continuamente intercediendo por ellos y presentando esos sacrificios por ellos mismos. El sumo sacerdote representaba al pueblo delante de Dios constantemente, tanto en las ceremonias como en la vida cotidiana. Él era el puente entre un pueblo inconstante y un Dios perfecto, un mediador. ¿Por qué también era necesario? Porque ningún humano podía mantenerse perfecto como mediador. Todos los sacerdotes eran débiles, dice la Escritura, en la carta a los Hebreos capítulo 5, allá por el versículo 1 en adelante, que todos los sacerdotes eran débiles, mortales, pecadores, no podían mantenerse puros, no podían mantenerse en ese estado limpio por sí mismos, ni ofrecer un sacrificio perfecto, porque también necesitaban ellos ofrecer su propio sacrificio para perdonar sus propios pecados. Esto mostraba que el sistema sacerdotal levítico temporal era insuficiente y también pasajero. Apuntaba hacia la línea directa del sumo sacerdote perfecto. ¿Y quién es? Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote perfecto. En pocas palabras, la figura del sumo sacerdote fue un remedio temporal para un problema eterno. Señalaba a aquel que sería verdadero mediador. Apuntaba hacia el verdadero mediador que es nuestro Señor Jesucristo. Sí, así es, hermanos. La Biblia dice que Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Jesús cumple y supera todo el sacerdocio del sistema antiguo. La carta a los hebreos afirma que Jesús no es solo un sacerdote cualquiera, otro más, un sumo sacerdote cualquiera, sino el sumo sacerdote final, perfecto e insuperable. Es decir, no necesita ofrecer sacrificios por él mismo. ¿Por qué? Porque primero él no tiene pecado. Y lo vamos a leer en la carta siempre ahí en los Hebreos capítulo 7 en el versículo
26. Nos dice así: porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo nos convenía? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Versículo 27. Que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes que de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, perdón, y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es sin pecado el Señor. No tenía necesidad de ofrecer sacrificio para sus pecados porque Él nunca pecó. Fue perfecto. Nuestro sumo sacerdote perfecto. También tiene un sacerdocio eterno, no limitado, no corto ni limitado por la muerte. Y esto lo vamos a leer acá en la carta a los Hebreos siempre, capítulo 7, versículo 24, y nos dice: mas por cuanto permanece para siempre, o sea, es eterno, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, permanece, no cambia absolutamente para nada. Versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, hermano, es nuestro sumo sacerdote eterno, y todo el que se acerca a él para que interceda delante de Dios por ellos puede obtener salvación, salvación eternamente. También el sumo sacerdote entraba una sola vez al lugar santísimo, una vez al año al lugar santísimo, por sus pecados y por los pecados del pueblo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo entró al lugar santísimo celestial de una vez y para siempre, siempre, perdón, no terrenal, no al que estaba allá en el tabernáculo que Moisés erigió y después permaneció en Silo. No, él fue en el celestial. Porque ese tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que erigiera era un tabernáculo terrenal, pero era sombra y figura del tabernáculo celestial, del tabernáculo que está en los cielos, en el tabernáculo eterno. Y dice así, mira, el capítulo 9 siempre de la misma carta a los hebreos. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, está hablando de la eternidad, por el más amplio tabernáculo, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no el que, como el que Moisés eh, construyó. Verso 12. Y no por sangre de machos cabríos, los sacrificios terrenales, ni becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El sumo sacerdote ya solo una vez al año. Jesús no. Entró al lugar santísimo de una vez y para siempre, a interceder por nosotros, por su pueblo. Mire, mire qué importante esto, hermano. Mire qué interesante esto, nuestro sumo sacerdote. Y él también sacrificó, es decir, su sacrificio es único, suficiente y definitivo. Y esto lo dice siempre en la carta a los Hebreos capítulo 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Allá está el Señor, a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo el Señor? Intercediendo por todos nosotros. Fíjense, aunque
el sacerdocio de Jesús se consuma en la cruz. Es decir, ahí no termina el sacerdocio de Jesús. Es más, ahí empieza. Porque Jesús ejerció también función sacerdotal mientras estuvo acá entre el pueblo, hermano. Entonces, ¿cómo demostró Jesús su oficio sacerdotal en su ministerio público, estando acá entre su pueblo, hermano? Entonces, primero fue una compasión profunda por los débiles y por los quebrantados. Y usted lo puede leer allí en los evangelios. Él tuvo misericordia, hermanos, y compasión de las multitudes, de los pueblos, de los enfermos. Sanaba enfermos porque él se compadecía de ellos. Él sentía compasión por ellos. Él sentía compasión por los cansados. Nuestro sumo sacerdote siente esa compasión por los cansados, por los débiles. Él tenía esa misericordia. Y esto ya anticipaba, hermanos, que nuestro sumo sacerdote se compadece por su pueblo. Fue lo primero que leímos al iniciar este mensaje, que nuestro sumo sacerdote se compadece de nosotros. También su intercesión es constante, hermano, y él intercedió constantemente por sus discípulos. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, el Señor Jesús hace una oración por sus discípulos. Le dice: Padre, los que tú me diste son míos, aquí están conmigo. No te ruego que los quites del mundo, pero no pertenecen al mundo, sino cuídalos, protégelos. Nuestro sumo sacerdote intercediendo por sus discípulos, y eso también es una intercesión hoy en día por nosotros. También nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesús, limpió, sanó y perdonó. Toda obra de sanidad y perdón de Jesús es una anticipación del sumo sacerdote que quitaría la culpa de manera eterna, es decir, de una vez y para siempre. Y claro, enfrentó la tentación, pero no pecó. Y es lo que dice el capítulo 4, verso 15 de lo que leímos de la carta a los Hebreos. Fue tentado en cuanto en todo, pero se mantuvo intachable, porque él tenía que ser perfecto. Eh, Fue tentado, hermano, nosotros sufrimos tentaciones y de todo tipo de tentaciones. Él también soportó todo tipo de tentaciones para comprendernos mejor, para que nadie le diga: Señor, pero es que como tú eres Dios y tú no sabes de esta debilidad que yo estoy pasando. Claro que sí, porque Él vivió entre nosotros los hombres. Lo mismo que padecemos nosotros, también Él lo, lo sufrió. Eso sí, Él nunca cayó, nunca pecó. Eso, hermanos, es bien importante porque para un sacerdote, eso lo califica a él como un sacerdote perfecto, pero también comprensivo. Él ofreció el sacrificio, hermanos, perfecto también. ¿Cuál fue ese sacrificio que Jesús ofreció? Él mismo. El sacerdote de la antigüedad, él tenía que tener un macho cabrillo, un ovejito, un corderito para sacrificarlo por su pecado. En el caso de Jesús, no. Él mismo fue el sacrificio. Él mismo fue el cordero de Dios, inmolado, sacrificado en la cruz del Calvario para el perdón de pecados del pueblo, de él no, sino por el pueblo, porque él no pecó. Y eso fue, hermano, que él mismo se ofreció. El sacerdocio de Cristo también es el sacrificio de él. Ahora, Jesús, nuestro sumo sacerdote en la eternidad. El sacerdocio de Cristo, hermanos, no terminó en la cruz. Es más, ahí empezó su ministerio celestial. Ahí empezó, hermano, su ministerio celestial. Su obra actual, hermano, es de obra intercesora eterna por nosotros. Eso, hermano, la carta a los hebreos, lo que leímos en el capítulo 7:25, donde dice que Él vive siempre intercediendo por su pueblo. Es decir,
Jesús ora, mi amado hermano, por ti y por mí todos los días, toda la vida, y también lo hará por toda la eternidad. Tu nombre, hermano y amigo, está en su corazón, en su agenda. Tus luchas, Él las toma en cuenta y están resguardadas en su corazón. Tus lágrimas, Él las ve. Tus lágrimas están guardadas en su memoria. Él las tiene presentes. Ahora, su posición es que está sentado a la diestra del Padre. Así lo dice esta misma carta a los Hebreos en el capítulo 8, versículo 1. Tenemos tal sumo sacerdote sentado a la diestra del trono de la majestad. Esto de sentado significa que su obra es terminada, que su autoridad es absoluta y que está en un reposo eterno para el cual nosotros vamos también para ese reposo eterno. Gobierna también mientras intercede, lo vimos la semana pasada. Reina mientras también te guarda. Su obra, hermanos, la obra de nuestro sumo sacerdote es una obra limpia y continua. Juan 1:7 dice, primera carta a Juan, capítulo 1, versículo 7, dice que su sangre nos limpia de todo pecado. Y esto, hermanos, no es una historia, esto no solamente es algo histórico, sino que es actual, constante, permanente. Su sacrificio es eterno, en eficacia, porque Él vive eternamente. Su función en el día final es que cuando estemos frente a Dios, Jesús será nuestro abogado, nuestro testigo fiel, nuestro intercesor, nuestro mediador eterno. Él nos representa sin mancha porque fuimos comprados y lavados por la sangre de Jesús. El sacerdote antiguo entraba en el lugar santísimo y salía. Jesús entró y permanece ahí eternamente y para siempre. Y lo mejor es que está esperándolo a usted y a mí. Nuestro sumo sacerdote eterno, su función en la nueva, vida, hermano, en la vida eterna, en la vida venidera, en el reino venidero. Jesús, Él continuará siendo la luz. Jesús continuará siendo la fuente, el centro del culto eterno, el mediador eterno de nuestra comunión perfecta con Dios el Padre. No habrá más sacrificio, no habrá más pecado, no habrá más rebeliones, pero Él seguirá siendo nuestro sumo sacerdote que garantiza nuestra vida eterna. El hombre necesitaba un sacerdote y de los sacerdotes de la antigüedad ninguno pudo salvar. Dios envió al sumo sacerdote perfecto, a nuestro Señor Jesucristo. Su obra en la tierra lo calificó. Su obra en la cruz lo coronó. Su obra en el cielo nos sostiene. Su obra en la eternidad nos recibirá. No estamos solos, mis amados hermanos. No estamos desamparados. No estamos olvidados. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece y está delante de nosotros intercediendo constantemente. Y Él, nuestro sumo sacerdote, que tiene el más amplio y más elevado nivel espiritual, por sobre todo, Él tiene el poder, la capacidad de salvar al hombre eternamente y para siempre. Amén. Bendito Dios. Muy bien, mis amados hermanos, gracias por su permanencia, gracias por estar pendiente de esta transmisión. Gracias al Señor también porque nos ha permitido poder
desarrollar este tema que es muy importante. Mi deseo es, hermanos, que usted lo atesore en su corazón y lo tenga ahí pendiente. La vez pasada vimos Jesús, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote. Para la próxima semana, si Dios nos permite, traeremos Jesús el profeta. Jesús el profeta por sobre todos, si Dios nos permite. Así de que muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias por su permanencia. Y vamos a pasar a un tiempito de oración, hermano. Vamos a pasar este tiempo importante de la oración también. Les mando un fuerte abrazo de todo corazón. Que Dios los bendiga. Hermana Sonia López, Dios le bendiga. Gracias por su compañía. Hermana Marlene también, que Dios le bendiga. Hermana Evelyn, que Dios le bendiga. Hermano Osvaldo, gracias, hermano, por su conexión. Que Dios me lo bendiga. Y así también a todos los hermanos que posteriormente van a estar viendo este video y se van a conectar también y van a prestar atención y van a atesorar la palabra del Señor. Les invito de todo corazón que hagamos esta oración ante Dios con fe, hermanos, que vengamos delante de Él, presentemos ante nuestro sumo sacerdote todo nuestro ser, nuestras debilidades, nuestra falta de fortaleza, nuestra incomprensiones, perdón. Es decir, abra su corazón delante de nuestro sumo sacerdote, hermano, porque Él se compadece de nosotros. Amén. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu amor, por tus misericordias, por la bendición, Señor, que tú nos concedes todos los días, Padre. Gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias, Jesús, por que caminas a la par de nosotros, nos cuidas, nos proteges. Hemos estudiado tu palabra, Señor, la carta a los Hebreos, que revela que tú eres nuestro sumo sacerdote y estás sentado a la diestra del Padre. Y ahí está, Señor, en el tabernáculo celestial, intercediendo por nosotros. Gracias, Señor, eso es obra maravillosa, eterna y perfecta, y nosotros la atesoramos en nuestro corazón. Bendito sea tu nombre, Señor. Hoy, mi Dios, mi Señor, mi Rey amado, venimos delante de ti y quiero poner en tus manos de amor, en tus manos misericordiosas, mis hermanos que se han conectado a esta hora, Señor, que están pendientes de esta transmisión y que toman a bien y de corazón, Señor, conectarse e incluso ahí se ponen en oración, Señor. Bendícelos, Padre. Ayúdalos, Señor. Y aquí estamos delante de ti. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, aprovechando este momento que nos concedes, Señor, este momento que nos otorgas, y lo aprovechamos al máximo. Y queremos conectar nuestro corazón a tu corazón, Señor. Míralo, Padre. Mira el corazón de mi hermano, de mi hermana. Mira sus cargas, Señor, sus luchas, sus lágrimas. Hoy, Señor, manifestamos que tu mano poderosa empieza a orar en cada uno de mis hermanos. Tu mano poderosa una vez más se pone de manifiesto y empieza a obrar en la vida de mi hermano, de mi hermana. Todo eso que acompleja, que acongoja, que causa vituperio, Señor. Que tu mano poderosa rompa esas cadenas, Señor. Y mi hermano se declare totalmente libre, Señor, de esa situación. Sana, Señor. Sana esas heridas del corazón que son dolorosas, heridas del alma también. Esos golpes de la vida, Padre, que provocan
esos impactos, Señor, y debilitan, Señor. Tu mano poderosa, Señor, ponga de manifiesto, Señor mío, que restaure, que levante el caído, Señor. Fortalece a mi hermano, Señor. Fortalece, Padre, a mi hermano que tanto te necesita en este momento. Solo tú sabes la situación, esa congoja que carga, Señor, que lleva. Pero te lo pedimos de todo corazón que tú obres, Señor. Que mi hermano pueda sentir paz. Que donde había angustia, Señor, pueda sentir paz tuya, sosiego, tranquilidad, reposo. Que donde había debilidad, Señor, allí eres tú con fortaleza. Fortalece a mi hermano cansado. Levántalo conmigo. Aquel que tiene miedo, Señor, aquel que le falta valentía. Ayúdalo, Señor, que se pueda abrazar de tu mano y llenarse de fe. Y creer, Señor, que tú estás con él y que confía en ti, Señor, que tú estás a su lado para ayudarlo, para socorrerlo, para protegerlo, Señor. Ayuda a mi hermano que está cansado, Señor. Ayuda a mi hermano que tiene ese cansancio, Señor, que no lo deja en paz, no lo deja tranquilo. Ayúdalo, Padre, te lo pido de todo corazón. Que tú lo levantes con fuerza, Señor. Que a esta hora, Señor, él pueda sentir tu presencia, que tú estás con él. Abrázalo, Padre. Yo sé que tú lo abrazas, Señor, porque es tu hijo, porque fue comprado por la sangre del Cordero. Que vale el sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Delante de ti se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que tú eres el Señor, para gloria de nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu presencia en nosotros. Gracias por tu amor, por tus misericordias, por tus bondades, Señor. Te bendecimos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque nos has concedido este privilegio, este momento de hacer esta oración, Señor, en tu nombre, Jesús, para que bendigas a mis hermanos. Declárales paz, Señor. Sosiego en ti. Reanima al caído. Dale ánimo, necesita fuerza. Podremos ver, Señor, podremos ver esa luz al final del túnel. Saldremos adelante en tu nombre. Avanzaremos siempre con fe, siempre confiando en ti. Daremos esos pasos agigantados en tu nombre, con autoridad, con valentía, porque tú vas con nosotros como poderoso gigante. Tú eres nuestro guerrero, tú eres nuestro escudo, tú eres quien libra nuestra batalla, Señor, y nosotros estaremos tranquilos, con sosiego tuyo. Gracias, Dios. Gracias, Jesús, porque nos dices: mi paso dejo, mi paso doy. Yo no la doy como el mundo la da, porque tu paz es verdadera, Señor. Gracias, mi Dios Todopoderoso. Hemos presentado esta oración y la hemos hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la alabanza, la gloria, el reino, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Gracias, mis amados hermanos, por su fiel sintonía. Gracias por acompañarnos. Si Dios permite, nos vamos a reencontrar la próxima semana, precisamente el día miércoles. Ore por su servidor, por favor. Ore por este ministerio. Ore por esta plataforma, por este canal, por este perfil. Que Dios pueda glorificarse y así poder llevar también palabras de Dios a todos aquellos que la necesitan. Dios me lo bendiga, hermanos. Es un privilegio, es un gozo. Nos veremos la próxima semana, si Dios así lo permite. Que Dios me lo bendiga.